Misericordioso, Padre, porque tú eres digno, Señor, de ser alabado y exaltado, Señor. En esta hora anhelamos, Señor, encontrarnos contigo, Señor. Primeramente, dándote gracias por este nuevo día que nos prestas, Padre, este nuevo día que nos regalas, del poder estar en tu casa, del poder estar aquí, Señor, aprendiendo y conociendo más de tu Hijo Jesucristo, Señor. Hoy, Señor, queremos darte gracias porque nos has cuidado esta semana y porque hemos culminado esta semana llegando a tu casa, Señor, a tiempo. Gracias por tu amor, gracias por la bendición que nos da de poder estar aquí, el privilegio. Ayúdanos, Señor, a recordar, Señor, que tú eres todo lo que necesitamos, Señor, y que en esta mañana que nos has dado, Señor, nuestra alma sea exaltándote, nuestra alma sea alabándote solo a ti, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, y te pido, Señor, que seas tú usándome como tu herramienta, Señor, para explicar lo que hoy quieres hablar en nuestras vidas. Gracias por la palabra que nos has dado, Señor. Asimismo también, Señor, ayúdanos a entenderla y también a llevarla por obra en nuestras vidas, Señor. Te damos honra y gloria solo a ti, Padre Santo, en esta hora. Te pedimos también perdón por nuestros pecados y nuestras fallas, Señor. Queremos venir ante ti, Señor, con un corazón digno, transparente, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Así no puede tomarse asientos, hermanos. La semana pasada habíamos encargado una tarea que estaba muy sencilla. Solamente se trataba de acomodar los textos en base a lo que decía la declaración. Si la trae puede entregármela, si no hasta el final. Igual solamente la voy a recoger en este momento. El tema que hoy vamos a ver, hermanos, si recuerdan cuál fue el tema la semana pasada, como el sumo sacerdote, amén. Vimos cómo Jesús cumplía el rol del sumo sacerdote. Este título de Jesús, vamos a hacer una pausa a mitad de, por así decirlo, de la serie, en la cual vamos a designar cada uno de los títulos que hemos visto, a qué se refieren, si a la naturaleza de Cristo, si ese título representa ya sea la profesión de Jesús o apuntan a un propósito de Jesús. No todos son como nombres específicos de Cristo, sino también a veces son títulos como Jesús el Cristo, que no lo hemos visto, pero también ese, por ejemplo, es un título que apunta a un propósito, que a veces creen que es un nombre, pero es más un título que se le asigna a Cristo. Y en el día de hoy vamos a ver otro, que es uno de los importantes también, o de los que nos hablan más de la naturaleza de Jesús, que es la de Jesús como el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Y antes de profundizar en el tema, les pregunto a ustedes, ¿aquí todos somos hijos de Dios? Amén. Los vi dudosos. ¿Somos hijos de Dios? Amén. Amén. Bueno, ya dijimos que somos hijos de Dios. Ahora, ¿creen ustedes que Jesús es hijo de Dios? Amén. ¿Todos creen? Amén. Ahora, ya dijimos que somos hijos de Dios y ya dijimos que Jesús es hijo de Dios. ¿Ustedes creen que somos hijos de Dios como lo es Jesús? ¿O somos hijos diferentes? ¿Qué piensan? ¿Somos iguales como Jesús es hijo de Dios? ¿O somos otro tipo de hijo de Dios? Iguales dicen por acá. ¿Otros qué piensan? Sí, habla, todo está bien. Cuando tú eres padre, si es tu hijo, o sea, si le dominas hijos, todos son iguales. Incluso si a lo mejor hubo un adoptado, sí. O sea, ya al momento que es el hijo, pues ya son iguales. Es hijo, ajá. Sí, muy bien, hermano. ¿Alguien más, hermanos? Está un poco capciosa la pregunta, pero ahorita les digo más o menos cómo es la respuesta. ¿Qué piensan? ¿Somos hijos de Dios como Jesús es hijo de Dios?
Y bueno, pueden decir, no tienen que decir sí o no, solo decir, bueno, es que yo pienso esto, pero también pienso esto. Está abierto el diálogo. ¿Qué piensan, hermanos? En realidad, para ser hijos de Dios, estamos ahí nosotros. En realidad, Jesús es un ejemplo de Israel. Nosotros somos su creación, pertenecemos al pueblo de Dios. Somos hijos de Dios, en medio del confín. Estamos en de Él. Jesús lo asume. Es para ser hijos, para ser como Jesús. Necesitamos ser así como Jesús fue, perfecto. Entonces nosotros nos clamamos a Dios como nos sentamos. Pero para ser hijos de Dios legítimos, necesitamos ser. Ok. ¿Alguien más, hermanos? ¿Qué piensan? ¿Somos iguales? ¿Somos diferentes? ¿En qué se diferencia Jesús como hijo, nosotros como hijos? Ya tocaron dos puntos extremos. ¿Qué piensan? Así es. Muy bien. Les digo, esta pregunta estaba un poco complicada. No había respuestas correctas o incorrectas. Solo vamos a explicarlo. En la palabra de Dios, hermanos, el título de hijo de Dios se usa de diferentes maneras o en diferentes sentidos. Si bien tocaron los dos que son esenciales en Cristo, la hermana nos comentaba que nosotros somos hijos de Dios como lo es Jesús, y por eso les decía, no hay respuestas correctas o incorrectas, porque sí, claramente dice la palabra que nosotros fuimos adoptados y que viviremos, obtendremos la herencia que Cristo obtendría. Somos, dice la palabra, coherederos. Dice que Él es llamado primogénito para que los demás seamos también con Él llamados hermanos. Entonces, de cierta manera, somos hijos de Dios como Jesús es hijo de Dios. Obviamente, como esta serie habla de Jesús, vamos a enfocarnos en la persona de Jesús. En cierta manera, Jesús es hijo de Dios como nosotros. Más bien, nosotros somos hijos de Dios por Él, porque Él es el primogénito. Pero hay otro sentido que la palabra de Dios nos habla de Jesús como hijo, y vamos a ver los dos. Jesús como, podemos verlo así, Jesús como el Hijo de Dios y Dios como Hijo. Y es que el otro término que apunta a Jesús como Hijo de Dios es que es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Por eso yo vi que se les complicó, porque a lo mejor sí, nosotros somos hijos de Dios porque Jesús, por medio de Jesús fuimos adoptados, pero no somos al 100%, no sé si decirlo al 100%, sino de otra manera decirlo, porque no tenemos la divinidad de la persona de hijo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que ustedes entiendan que el término hijo de Dios significa mucho más que solamente como a lo mejor lo bajan en el mundo. Todos somos hijos de Dios porque somos creación de Dios. La realidad es que no. Y todavía es más complejo eso. Cuando entramos al cristianismo y decimos, bueno, somos hijos de Dios como Cristo. Sí, porque Él nos adoptó, pero Jesús todavía va más allá, porque Él es la segunda persona de la Trinidad que se relaciona con el Padre y es el Hijo. Entonces voy a explicar esos dos términos. Hijo de Dios, yo le puse así. Jesús es Hijo de Dios
Vamos a ponerlo para que quepa. Jesús es hijo de Dios, hablando del término de hijo como por obediencia. ¿Por qué por obediencia? ¿Ustedes qué creen, hermanos, que sean los parámetros para considerar a alguien como hijo de Dios? Ya dijimos lo que siempre decimos, no basta con ser creación, no todos allá afuera son hijos de Dios. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que usted considera para que a alguien lo llamen hijo de Dios? Como en este caso. ¿Cuáles creen que sean? Ser bautizado. ¿Con la mano? Parece. ¿Tener qué? Seguir los pasos del Padre. Ya, parecerse al Padre, ok. También, parecerse al Padre. Digo, está bien, pero también hablando como hijo de Dios, no solo como hijo, sino como hijo de Dios, que usted considera que representa un hijo de Dios. Cuando usted ve a alguien, esta persona es hijo de Dios porque esto. Cuando da los frutos, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Se parece al Padre. Esa está muy bien, esa definición. Entonces, cuando nosotros decimos que alguien es creyente o es hijo de Dios, es porque es alguien que sigue a Dios, que obedece a Dios, que está bajo la voluntad de Dios. Digo, hablando específicamente hijo de Dios, es aquel que cumple la voluntad del Padre, amén. Y obviamente no podemos, hablando de nosotros, sacar a Cristo de la fórmula para ser hijos. Nosotros somos hijos por obediencia, por la obediencia de Cristo. Y luego, después de esa obediencia de Cristo, es que nosotros somos nuevas criaturas. Y ahora sí podemos obedecer a Dios, podemos ser libres del pecado y podemos ser transformados a la imagen del Hijo de Dios, que es Jesús. Entonces, Jesús y nosotros estamos en esta parte, que somos hijos de Dios por obediencia, porque Jesús también dice la palabra que en todo su ejemplo de la historia, Él estuvo sometido a la voluntad del Padre. Él estuvo haciendo, dice, yo vengo a hacer no mi voluntad, sino la del que me envió. Y Jesús nos enseña a ser hijos de Dios de esa manera. Ahora, está la otra manera, y no me gusta como seccionarlo, pero quiero que entiendan a Jesús y hasta dónde Él es hijo de Dios. Jesús también, aparte de someterse a la voluntad y como dijeron, parecerse al Padre y hacer su voluntad, también es por naturaleza hijo de Dios. Y es ahí donde no entramos nosotros, porque Jesús, bien lo dijeron, nosotros obtuvimos el título llamados hijos de Dios. En algún momento lo obtuvimos, no desde el inicio fuimos hijos de Dios, pero Jesús no lo obtuvo, Jesús ya era hijo de Dios. No quiere decir que Él se encarnó y fue hijo de Dios, no. Porque sabemos que Juan nos dice que desde el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Cuando se nos habla que estaba con Dios, nos habla de una relación entre hijo y padre, que ya existía desde el inicio, desde antes que nosotros existiéramos. Entonces Jesús es hijo de Dios como nosotros porque Él obedece al Padre y nosotros seguimos sus pasos. Pero también Jesús es hijo de Dios por naturaleza, porque es la relación de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Es ahí donde no entramos nosotros como ese Hijo, el unigénito, bien dijeron. Es ahí donde se refiere la palabra de Dios como el unigénito de Dios. ¿Qué significa la palabra unigénito, hermanos?
Único, ¿verdad? Único. Porque solo hay un Dios Hijo. Amén. Es ahí donde entendemos la relación entre Hijo de Dios por obediencia e Hijo de Dios por naturaleza. Solo hay un Dios Hijo. Y es el unigénito, que ahora viene por su pueblo para llamarnos a nosotros hermanos, adoptarnos. Entonces, la Biblia, hermanos, usa el término Hijo de Dios de estas dos maneras. Y es tan importante que nosotros entendamos la complejidad de Cristo como el Hijo de Dios, porque hay personas que solamente se quedan en esta parte de que Él es Hijo por obediencia, como todos nosotros somos hijos. La Biblia también usa la palabra Hijo de Dios a los ángeles. Pero aun cuando la Biblia usa muchas veces la palabra Hijo de Dios, no siempre apunta hacia lo mismo. Amén. Y lo vemos claramente aquí. Y ustedes bien lo dijeron. Nosotros somos hijos de Dios por la obediencia de Cristo y porque ahora seguimos sus pasos. Ahora creemos en Él. Pero no somos hijos de Dios como lo es Cristo, que Él desde antes de la fundación del mundo ya estaba, era hijo y tenía una relación con el Padre. No somos hijos de Dios como lo son los ángeles. Entonces, lo que hacen otras religiones, y estaba leyendo algunos artículos, por ejemplo, de los testigos de Jehová, que se quedaban en esta parte. Sí, es que la palabra habla Hijo de Dios, pero no se refiere a que Él sea Dios, sino que Él también, los ángeles le llaman Hijo de Dios también. Entonces, ahí es cuando le quitan lo divino a Cristo. Y es ahí el daño que puede hacer esto. Nosotros entendemos que Cristo no solamente era por obediencia, sino que Él era Dios Hijo. Amén. Hijo de Dios y Dios Hijo. Dios Padre y Dios Espíritu. Así lo entendemos nosotros. Entonces, Hijo de Dios por naturaleza nos dice que Jesús era Dios y también compartía la misma naturaleza que Dios. Vamos a reiterar en lo que ya hablamos de que Jesús es Dios, porque eso también nos habla más específicamente de la segunda persona de la Trinidad. Jesús como Dios Hijo, es decir, que compartía la misma naturaleza que Dios, tenía la autoridad y la gloria. Él es digno de la adoración. Por eso Jesús dijo aquí en la tierra, yo y el Padre, ¿qué dijo? Uno somos. Amén. Que son versículos que no te van a decir allá los testigos. Te van a enseñar el que dice que Jesús dice que allá el Padre es más grande que yo, pero no te van a enseñar que Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Porque nos está refiriendo a que Él es Dios Hijo. Así como está Dios Padre. Dios Hijo y Dios Padre uno son. Juan 10:30 dice. Pero también Jesús nos vino a reflejar cómo era el Hijo perfecto por obediencia. Porque Él, dice la palabra de Dios, que hasta la muerte de cruz se sometió en obediencia, cumpliendo su voluntad, llevando a cabo su plan de salvación. Él narró y dijo esta palabra: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Nosotros como hijos de Dios debemos decir lo mismo. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Esa es mi esencia. Jesús muestra, hermanos, lo seccionamos aquí porque queremos entender la complejidad de Cristo y la complejidad del término Hijo de Dios. Pero Jesús es el Hijo de Dios perfecto. En eso lo podemos solidificar. Jesús es el Hijo de Dios perfecto, por obediencia, por naturaleza. Él nos mostró lo que es el Hijo en perfección. Y la palabra de Dios nos llama, como ustedes bien dijeron, que somos hijos por adopción, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, pero Él nunca deja de ser el único y eterno Hijo de Dios. Amén. Es decir, que cuando nosotros somos adoptados, no quiere decir que ahora tenemos una naturaleza divina como la segunda persona de la Trinidad, sino que somos parte ahora de la familia de Dios.
y que somos considerados como Cristo ahora. Ahora Dios no ve nuestros pecados, sino ve a Cristo. Por eso dice Pablo, juntamente con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Es la manera en que nosotros somos identificados como parte de la familia. Pero reiterando, no quiere decir que ahora nosotros estuvimos desde el inicio, no. Nosotros no éramos el verbo. Nosotros no tenemos la naturaleza de Dios todopoderoso, todo omnisciente. Es ahí donde la Biblia nos diferencia el mismo término en diferentes cosas. La Biblia, hermanos, nos enseña que muchas veces se les habló a algunos personajes como hijos de Dios. Y como yo les había dicho, el Antiguo Testamento es tan importante leerlo, porque aunque algunos dicen, bueno, yo leo el Nuevo porque ahí viene Jesús, ahí viene todo. Bueno, te digo, hermano, que en el Antiguo también viene Jesús y está tan claramente. Por eso le decimos que todas las historias que vemos de los reyes y de algunos personajes que son exaltados en la Biblia están apuntando hacia Cristo, son la sombra, el destello de lo que iba a venir. Por eso, la palabra de Dios ya en el Nuevo Testamento nos habla ahora de un personaje que es el Adán. Adán, el primer hombre en la tierra. Y como Jesús es el último Adán, dice la palabra, el nuevo Adán. Porque no quiere decir que Jesús vino a terminar lo que empezó Adán, no. Adán estaba apuntando al verdadero Adán, que iba a ser Jesús. Se consideraba Adán como hijo de Dios, hijo por creación. Y vamos a ver cómo ese hijo, que era Adán, estaba apuntando hacia algo más grande que él. Lucas 3:38 dice, Adán, hijo de Dios. Aquí se refiere a él como hijo de Dios. Lucas pone en la genealogía de Jesús para relacionar a Jesús con Adán, lo pone al final, Jesús como el último Adán. Dice la palabra de Dios que Adán fue creado ¿a qué, hermanos? ¿A la qué? A la imagen de Dios. Dice la palabra que Él lo mandó ¿a qué? No específicamente, en general. A gobernar, ¿no? La tierra. Bajo la voluntad de Dios. Les hago una pregunta. ¿Adán cumplió con su propósito con el cual fue creado? ¿Sí o no? ¿Ustedes creen? ¿Fue exitoso lo que hizo él? No, así. Pues todos estamos condenados, ¿verdad? No fue exitoso. Él fue creado con un propósito, gobernar, hacer la voluntad de Dios, pero ¿qué pasó? Pues ya sabemos todos, pecó. Falló en su misión. Ese hombre perfecto, ese hijo por creación, que era la imagen de Dios, falló en su misión. Perdió la comunión con el Padre y la gloria que él tenía. Lo perdió todo. Vamos a ir a 1 Corintios. (15:45). ¿Lo tenemos? Amén. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Vamos también a Romanos, me interesa leer ese versículo, Romanos 5:14. ¿Alguien puede ayudarme a leerlo?
igual a la manera de la transformación de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén. Fíjense cómo ahí nos revela el propósito. Adán, como hijo de Dios, no fue exitoso su propósito. Pero eso apuntaba a algo más grande. Dice aquí, Adán, el cual es figura del que había de venir. Colosenses 1:15, si pueden ayudarme a leerlo también. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Amén. El primogénito de toda creación, dice. Jesús, hermanos, ya vimos y ya sabemos que Adán no la hizo. Pero Jesús, nuevamente, Adán, dice, era la figura del que había de venir. Era la sombra de lo que iba a suceder. Se sabía que ese Adán no iba a lograrlo, pero Jesús iba a cumplir el propósito perfecto de hijo de Dios. Dice la palabra que Jesús era la imagen de Dios, que Adán fue hecho a la imagen de Dios, esa imagen que fue corrompida, esa imagen que fue no valorada, que no fue bien representada, la imagen de Dios. Pero Colosenses nos dice que ahora vino aquel que es la imagen del Dios invisible. No es semejanza, sino es el Dios invisible, la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Jesús cumplió la imagen de Dios, de Adán. Cumplió la imagen, de Dios, del Dios invisible. Aquello que a Adán se le había dado, que había sido hecho semejanza de Dios, a imagen y semejanza, que fue corrompido, Jesús la cumplió, dice la palabra. Él es la imagen del Dios invisible. Y la gloria que Adán perdió, Jesús venció la tentación. Adán fue tentado y cayó. Jesús fue tentado y venció. Entonces, usted puede ver cómo esto solamente era una silueta de lo que iba a devenir. Del verdadero Adán, del primogénito, dice, el verdadero primogénito de la creación, con el cual nosotros ahora somos nuevas criaturas. Ahora nos identificamos con Cristo, nos crucificamos juntamente con Cristo y nacemos nuevamente con Cristo. Ahora Él es nuestro verdadero representante, el que sí logró representar bien la imagen del Dios invisible, el que sí logró ser el primogénito que necesitábamos. Amén. Pero todo esto apuntaba hacia Cristo. También, hermanos, se nos habla de hijo de Dios al pueblo de Israel. El pueblo de Israel muchas veces, de manera figurativa, se le llamaba el Hijo de Dios. Amén. Dice la palabra que Dios escogió a un pueblo que estaba siendo sometido, y conocemos la historia del faraón, de las plagas, cómo Dios los libera, cómo Dios se hace presente en sus vidas. Este pueblo elegido, Israel, para mostrar al mundo al Dios verdadero, al Dios todopoderoso. Nuevamente hago la misma pregunta. ¿Ustedes creen que el pueblo de Israel fue exitoso en su misión? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Ese pueblo elegido por Dios para mostrar al mundo al Dios verdadero, ¿por qué no fue exitoso, hermanos? ¿Qué recuerdan que hacía el pueblo de Israel?
Tenía ídolos. ¿Tenía qué, perdón? Despreció al Dios verdadero. No le recibió. Y vemos historias, y por eso estuvo, dice la palabra, 40 años en el desierto. Por eso estuvo allí, porque él no estaba entendiendo que tenían al Dios verdadero. Querían seguir como antes. Dios los escogió. Querían adorar a otros dioses, querían seguir en su pasado. Dios los escogió para mostrarle al mundo al Dios verdadero. Pero ellos querían seguir en su pasado esclavizados como en Egipto, con los ídolos que recibieron. Dándole el título de Dios incluso a un ídolo que hicieron. Este es el que me sacó del pueblo de Egipto. Este es el que me salvó, no Jehová. Era un pueblo que Dios había escogido, pero que estaba tan contaminado con su pasado que no pudo apreciar lo que tenía, no pudo valorar el Dios que tenía, no pudo entender que ya estaban con el Dios verdadero, no hacía falta alejarse. Les digo que al pueblo de Israel se le llama como hijo de Dios. En los libros del Antiguo Testamento se llama a Israel como hijo. Por ejemplo, en Oseas 11:1 le dice: de Egipto llamé a mi hijo, refiriéndose al pueblo de Israel. Dios llama hijo simbólicamente a toda la nación de Israel. Pero ¿qué pasó con ese hijo? Que era un hijo infiel, que era un hijo no obediente, que era un hijo terco, que era un hijo orgulloso, que era un hijo malcriado, que era un mal hijo. De Egipto llamé a mi hijo, dice Oseas 11. Pero nuevamente, no todo está perdido. Jesús viene a cumplir el propósito de ese hijo. Lo que Israel no pudo ser, Jesús vino a establecer el pueblo fiel y obediente. Jesús vino a representar realmente el hijo que era fiel, un hijo sensible, un hijo como lo dijimos ahorita. Vengo a hacer la voluntad del que me envió. Un hijo que no estaba viendo otros ídolos. Un hijo que era real. Un hijo que amaba a su padre. Y no que lo despreciaba como Israel. Dice la palabra de Dios que durante 40 años Israel falló en el desierto. Jesús 40 días en el desierto salió exitoso, obedeció. Durante la tentación, durante el hambre, durante el cansancio, Él nunca se quejó. Él sabía cuál era su propósito y sabía de quién era hijo. Jesús recapitula y cumple la historia de Israel. Al empezar un pueblo fiel y al ser realmente obediente ante el Dios que tenía. De esta manera, en Jesús se cumple, hermanos, el Hijo por pacto de Israel. Jesús nos demuestra lo que es un verdadero hijo, fiel, obediente, que ama a su Padre. Israel nos muestra todo lo contrario, un hijo que es infiel, que es desobediente y que no ama al Dios que lo salvó, que no ama a su Padre. Y por último, también la Biblia nos habla de David. David, hijo por elección real, y todos los reyes que nos habla la Biblia. Segunda de Samuel 7:12 dice: yo seré a él padre y él me será hijo. Aquí hijo es el título real
el rey que representaba a Dios ante el pueblo. Amén. En el Salmo 2:7 dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. De esta manera se le llamaba a los reyes hijos de Dios. Y este salmo se aplicaba al rey cada vez que era coronado. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Con la esperanza de que hubiera un rey justo. Amén. La palabra de Dios nos enseña que todos los reyes, incluso David, que era el mejor, o considerado por muchos el mejor, le fallaron a Dios. Mancharon su reinado con pecado. Entonces, estos versículos que se narraban: mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy, yo seré el padre y él me será hijo. Después nos habla una profecía que vimos la semana antepasada, que nos habla que Dios había hecho una profecía del Rey eterno. Dice Romanos 1:3, nacido de la descendencia de David, declarado hijo de Dios con poder por la resurrección. Aquí apunta a que ese rey que había sido profetizado, que su reinado iba a ser justo, que iba a traer paz, que iba a ser eterno, fue cumplido en Jesús. Nuevamente, todos estos reyes, incluyendo David, fueron infieles a Dios, mancharon su reinado con pecado. Pero Jesús vino a representar ese verdadero Rey de Reyes que vimos la clase antepasada. Entonces, la manera en que Dios se relaciona con estos personajes, a todos, si se fija, los llamó hijos de Dios. Tú eres mi hijo, yo te llamaré hijo y tú a mi padre. A todos se refiere como hijo, pero ninguno de ellos pudo cumplir lo que Cristo vino a demostrar, el hijo por excelencia. Jesús cumplió cada una de esos primeros hechos que sucedieron, pero que apuntaban a algo más grande. Apuntaban al verdadero Hijo de Dios, el primogénito, la imagen del Dios invisible. Apuntaban a un verdadero pueblo fiel y que amara a su Dios. Apuntaban a un rey que era justo y que fuera eterno y que su paz gobernaría. Un rey fiel. Todos esos hijos que se mencionan en la Biblia son cumplidos en la persona de Jesús. Amén. A la perfección. Entonces, hermanos, ya para finalizar, la Biblia nos enseña muchas cosas del término hijo de Dios. Por eso yo les decía al principio y les preguntaba, porque si se fijan, pues a muchos se les son llamados hijos de Dios, pero no hay otro como lo es Jesús, Dios el Hijo. A muchos se les ha denominado el término, muchos allá afuera se lo denominan solos, pero entender la complejidad de Jesús como Hijo de Dios nos ayuda a entender a quién le adoramos, nos ayuda a entender por qué somos cristianos y no testigos de Jehová, por qué somos cristianos y no mormones, por qué nosotros entendemos a Jesús tanto como un hijo que obedeció, que siguió la voluntad del Padre, pero también un hijo que por naturaleza es Dios Hijo. Que Él es, dice la palabra, vamos a ir a estos versículos. El que ya conocemos es el de Juan 1:1, en el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios. También vimos el de antes que Abraham fuese, yo soy, de Cristo. Pero vamos a ir allá a Juan 5:18. Amén, ¿lo tenemos? Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios.
Entonces, aquí vemos cómo ese término de hijo está hablando de que él estaba diciendo que era literalmente el Hijo de Dios. Los judíos dicen que procuraron matarle por eso. Lo que muchos ahora no creen que él es el Hijo de Dios, por eso mismo Cristo fue crucificado. Pero la palabra nos enseña que él se reconocía no solamente como Hijo de Dios, como, sí, todos somos hijos de Dios. No, él era el Hijo de Dios, el unigénito. Él era Dios Hijo. Por eso lo mataron. Por eso lo llevaron a la cruz. Por eso levantó revuelo. Oye, hay uno que está diciendo que es igual a Dios. De allá que te van a decir, no, la Biblia nunca nos habla de eso. Ahí está claramente. Cómo Cristo realmente no solamente reconocía, sí, ser Dios por obediencia, ser Hijo de Dios por obediencia, pero también reconocía ser Hijo de Dios como Hijo divino. La divinidad de Cristo de Hijo. Está haciéndose igual a Dios, dice aquí. Jesús es Hijo de Dios porque es igual en esencia al Padre. Él es Dios Hijo porque Él es adorado, dice en Apocalipsis. La figura de Cristo es adorada. Entonces no puede solamente ser un hijo por obediencia como nosotros, porque nosotros no somos adorados por los ángeles. Jesús dice la palabra que Dios lo exaltó hasta lo sumo y toda rodilla será doblada. Todo fue creado para Él y por Él. Entonces vemos un término más grande de Hijo de Dios que el que nosotros entendemos. Es el Dios Hijo. Entonces, estas dos verdades, hermanos, son esenciales en Cristo. Él nos enseña a ser un verdadero hijo de Dios y le ha enseñado en la historia a cumplir ese verdadero rol de hijo, fiel, obediente, santo. Pero también Él es Dios por naturaleza, como vimos en estos textos. Aquel que dice ser igual a Dios. Aquel que dice, antes de Abraham yo era. Aquel que dice, yo estaba con Dios. Aquel que dice, el Padre y yo somos uno. Aquel que merece toda adoración. En eso se diferencia Cristo. Él es hijo de esa manera. ¿Por qué se hizo hombre el Hijo de Dios? ¿Por qué tomó encarnación? Ya lo hemos visto. Para adoptarnos también como hijos. Amén. ¿Por qué cumplió todo esto? Dice la palabra, y lo vimos ayer, Dios envió a su Hijo. Dice, envió a su Hijo para que recibiéramos esa adopción. Vamos a ir ahí a Juan, ahí mismo, 1:12. ¿Lo tenemos? Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Esa es la diferencia. Nosotros fuimos hechos hijos de Dios. Él es el Hijo unigénito. No fue hecho, ya era hijo de Dios. Por naturaleza, por derecho divino, Él era hijo de Dios. Nosotros por gracia somos hijos de Dios. Por adopción somos hijos de Dios. Entonces por eso ahora nosotros vivimos por obediencia, hijos por obediencia. Vivimos en obediencia al Padre como Jesús lo hizo. Tenemos esperanza de victoria y esperanza de que Él vendrá por nosotros y que tenemos un lugar allá con Él. Así entendemos la complejidad del Hijo de Dios, de Jesús como Hijo de Dios. Esta semana les voy a encargar una tarea. Ahorita los que traigan la otra me la entregan. En la que puse algunos textos, hermanos, que hablan de Jesús como Hijo. Pero lo que ustedes van a hacer con esta tabla es identificar si ese texto habla de Hijo de Dios, como lo dijimos aquí, por obediencia,
o nos habla de Jesús como hijo de Dios por naturaleza. Entonces, por ejemplo, el que ahorita leímos, déjenme lo abro. Aquí está. Para hacer un ejemplo, para ver si entiende. Ahorita leímos Juan 5:18. Se lo voy a leer. Dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Este versículo, ¿a qué tipo de hijo de Dios creen que apunte? Por naturaleza. ¿Por qué? Porque estaba quebrantando la ley natural. O sea, ahí está actuando por naturaleza, pero únicamente mencionó que también se trataba que era el hijo de Dios. O sea, ahí planteaba la justificación por naturaleza y por la realidad. Ok, sí. ¿Alguien más? ¿Por qué por naturaleza ahí? Porque proviene directamente, proviene del Padre. Proviene del Padre. El Padre viene del Padre. Ok. Como dijeron, aquí es por naturaleza. Lo pueden ver así. Si es algo que nosotros podríamos llegar a hacer, pues es por obediencia. Porque hay otros versículos que dicen: yo hago la voluntad de mi Padre. Podemos denominarlo como por obediencia. ¿Ok? Yo hago la voluntad de mi Padre. Yo, no sé, como dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Es algo que nosotros podemos llegar a hacer, entonces es por obediencia. En este caso, por el contexto que entendemos, aquí Jesús está refiriendo a él como hijo de Dios. Dice, haciéndose igual a Dios. Ahí está la diferencia. Nosotros no podemos ser iguales a Dios de esa forma. Entonces, por eso entra en por naturaleza. Los versículos que hablen de Jesús como hijo de Dios por naturaleza divina van a representar caracteres o atributos divinos, ¿ok? Que nosotros no tenemos. Entonces, ahí es donde diferencia a Jesús como hijo de Dios por naturaleza. Desde antes ya era hijo de Dios. El verbo estaba con Dios. Ese nos habla de la naturaleza de Jesús. Entonces, eso es lo que van a hacer en la tarea. Si se les complica, me pueden mandar mensaje, yo les contesto. Si tienen dudas, con toda la confianza, dígame: hermano, tengo dudas si este es aquí o acá, o si lo estoy haciendo bien o no. Y igual, si los tiene mal, aquí los vamos a corregir, aquí los vamos a hacer. ¿Por qué hago esto, hermanos? Porque quiero que usted tenga bien identificado la diferencia de Cristo como hijo de Dios. Amén. Porque, nuevamente les reitero, hay muchas corrientes que no definen a Jesús como hijo de Dios, como debería entenderse hijo de Dios. Amén. Como hijo divino, como Dios el Hijo. Amén. Entonces, por eso es diferenciar estas dos cosas, pero ya al finalizar este ejercicio, obviamente Jesús no es una vez, ahorita estoy siendo hijo por obediencia, no. O sea, Jesús es Jesús, el Hijo de Dios. Es por obediencia y es por naturaleza. O sea, no se diferencia a Él. Yo lo estoy diferenciando para que usted pueda comprender la naturaleza de Cristo. Amén. Entonces les voy a mandar esa tabla porque sí está larga los versículos. Se la voy a mandar otra vez por WhatsApp. De hecho, la mando ahorita. Ya la tengo aquí. Haz de cuenta que viene nada más los versículos y hay dos columnas. Una que dice por obediencia y otra por naturaleza. Y esas columnas tienen cuadritos. Entonces ya nada más, si este versículo dice, como por ejemplo Juan 5:18, ok, lleno el de naturaleza nada más. Ahora, y así con cada versículo lo leo, y yo, bueno, hermano, es que yo creo que aquí pues habla de la naturaleza de Cristo como Dios Hijo, entonces va aquí, ok.
Entonces, eso es lo que vamos a hacer la próxima semana. Ahorita se los envío. Y no sé si alguien tiene algún comentario, algo que quiera hacer, algo que quiera comentar, algo que quiera compartirnos. Si no, si les digo, si tienen dudas con la tarea, igual me puede comentar ahorita al finalizar, o entre semana también me puede buscar por WhatsApp. Yo le contesto con todo gusto. Sí, ahorita lo mando para que ya la transcriban en su casa, o igual si la quieren imprimir, nada más llenarla. Nada más recuerden los datos, la fecha, el tema y su nombre. Esta creo que es la actividad 5, 6, ¿verdad? Ya estamos en la 6. Ok, es la actividad 6, entonces le pone actividad 6 y le pone el tema también del día de hoy. Entonces vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos, para hacer una oración en esta hora y para agradecerle a Dios por el tiempo que nos da de estar en su casa y de poder aprender más sobre la naturaleza de Cristo, y que también esto sea parte de nuestro crecimiento en amor por Él. Señor Padre, te doy honra y gloria solo a ti, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, Padre. Te damos honra y gloria, Señor, porque tú nos das un nuevo día, Señor, porque tú nos prestas el tiempo para poder estar aquí en tu casa. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que en su mente, Señor, no se lleguen a frustrar si algo no lo entienden, que puedan con paciencia poder masticar poco a poco esto que nosotros podemos explicar, y que también, Señor, tú puedas enseñarnos a todos y cada uno en sabiduría, en el crecimiento del conocimiento de Cristo, Señor. Ayúdanos a entenderlo más a profundidad, a, como dice tu palabra, arraigarnos a Él, porque nada podemos hacer separados de Él, Señor. Gracias porque somos hijos tuyos por adopción. Queremos conocer al gran Hijo unigénito que es Cristo Jesús, el cual dio su vida para que nosotros tuviéramos una vida cercana a ti también, Señor. Gracias te damos, Padre, en esta hora, y nos ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.